Cuando una persona nos habla de conciertos en video, lo primero que se nos venía a la mente eran los VHS, DVDs o incluso MTV. Ahora plataformas como Facebook, Instagram y Twitch han tenido un gran impacto en formatos de este estilo, debido al repentino cambio que nos trajo la pandemia. Hola y bienvenidos a Treehouse. Hoy les daremos una checada a las 10 bandas que consideramos hicieron un trabajo innovador o fuera de lo usual con sus shows vía streaming durante esta pandemia. Creatividad, ingenio y originalidad son algunos de los puntos que tomamos en cuenta para responder. ¿Quién rockeó más por internet? Antes de empezar, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvides dar manita arriba, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De todos los lugares que pudimos habernos imaginado, jamás se nos hubiera venido a la mente una librería. Saliendo de las habituales locaciones como las salas de ensayo, los estudios, las bodegas o sus propias casas, Glassmind nos mostró por qué es una de las bandas más refinadas y elegantes del metal mexicano. Memes, videojuegos y gatitos. Un show bastante divertido con tan solo una pantalla verde, compuesto de muchas referencias a la cultura pop, incluidas en la personalidad de cada miembro de la banda. En un género caracterizado por ser explícitamente crudo, y Gila remata siendo tierno e irreverente. Esto fue grabado en el 2020, en plena era digital. ¿Y Lack of Remorse usó una cámara de cinta? Pues sí. Andrei Pulver, vocalista de la banda y cineasta profesional, filmó en formato cine con una Canon 1040 directo a cinta de 8 milímetros. ¿Alguien esperaba que alguna banda hiciera esto? Porque yo no. El show inicia con un intro muy al estilo de una película apocalíptica. La presencia constante de personal de contención viral nos anticipa un escenario donde nos encaminamos hacia el fin de la humanidad. Una puesta en escena muy pandémica para estos tiempos pandémicos. Los viejos han hecho contacto con mensajeros del espacio, en un show que parece una película de terror de cine B. Porque, pues eso es, una película de aliens de bajo presupuesto. Los viejos son una de las bandas más irreverentes del planeta Tierra, y demuestran cómo llevar su teatralidad al streaming, incluyendo un pequeño pero esperado clip de skate, y adaptándolo excelente al formato digital. Nos queda claro que el futuro es diferente para cada quien. La imaginación nos ha llevado a crear mundos futurísticos y galaxias distantes. Pero después de ver este show, nos queda bastante claro que el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y es que ¿para qué gastar en tantos tripiés o equipos de video si un celular amarrado a un ventilador muestra excelentes paneos que no se veían desde El Resplandor de Kubrick? Esto es ser creativo y no mam. ¿Y tú viste dónde estaba la cámara? Calavera Azteca nos hizo sentir como en una travesía hacia el Mictlán. Sus canciones y vestuarios hacen tributo a nuestras tradiciones prehispánicas. A lo largo del show se genera un ambiente místico y lúgubre. Pero el cierre es exponencial con una danza tántrica alrededor del fuego. Sin duda, uno de los mejores shows del Moshfest. Se podrá querer salir del barrio, pero el barrio jamás sale de uno. Y si a eso le sumamos que tocas metal, nos da como resultado lo que esta banda ha logrado: un show espectacular. Del Barrio brilló en todas las partes del escenario, desde sus rines, instrumentos y vestimenta, hasta los camarógrafos que se la rifaron con la grabación. El cholometal está chido, pero ¿se imaginan un mundo de caramelo donde los Teletubbies hayan tocado en el MX Chaos?
El show era el 31 de octubre. Le dijeron a Larva que era fiesta de disfraces y fueron los únicos disfrazados. Sin embargo, eso volvió su show el más memorable del MX Chaos. El popular programa británico para niños siempre ha tenido un tinte extraño y un tanto perturbador, pero Larva lo adapta perfectamente a una versión solo para adultos. Antes de revelar el primer lugar, queremos hacer mención de algunas bandas que también dieron de qué hablar. Douchebags, MX Chaos, Everlight, La Barca, Heavenward, Mosh Pit, Velvet Darkness, el rock es cultura. Antes de continuar, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a este video y dejarnos en los comentarios las bandas que crees que faltaron en este top. Ahora sí, vamos con el primer lugar. Se preguntarán por qué elegimos al Terror de Nuevo León como la primera opción. ¿A cuántas bandas vieron en todos estos festivales que literalmente hayan detenido el tráfico? Una gran locación desde un puente vehicular con magnífica vista a Monterrey y al Cerro de la Silla, gracias a tomas realizadas por un dron. Solo no quiero imaginar el calorón que habrán tenido que aguantar esos vatos. Caray, qué calor, sudo como un cerdo. Estas fueron las bandas que consideramos que, durante esta temporada de shows online, mostraron su creatividad y buena música de una manera muy innovadora. Recuerda que todos pueden dar un gran show, pero más vale maña y creatividad que fuerza. Si no se te ocurre cómo hacer algo así, acércate a Treehouse y cuéntanos de tu proyecto. Ten por seguro que te podemos ayudar. Nos vemos pronto. Este top incluye los videos favoritos del equipo de Treehouse. Las posiciones en el conteo y las opiniones son responsabilidad única de producción y son ajenas a cualquier artista o político. Queda prohibido cerrar su mente y quejarse. Sin Yolanda Banda.